La voz nacional del bloque nacionalista galego, Ana Pontón, acaba de criticar la gestión de los incendios gallegos, la gestión que ha realizado, dice, el presidente de la Xunta de Galicia. Rueda está buscando cómo eludir sus propias responsabilidades porque sabe que ha hecho la peor gestión de la historia de nuestro país de los incendios. No se han adjudicado las ayudas para prevención y los propios trabajos que tenía que hacer la Xunta, de los 9 lotes que tenían que adjudicar, solo han adjudicado 2 y a finales del mes de julio. Pues Xunta de Galicia no hizo su trabajo. Tiene sin adjudicar casi 3 millones de euros para la realización de obras de prevención de incendios, sobre todo en las zonas que han sido, Íñigo, más afectadas este verano. Sí, son 2,5 millones de euros más IVA financiados con fondos europeos, con fondos FEADER dentro del plan estratégico de la PAC para 2027. Con este dinero se tendrían que acometer labores de prevención como la construcción de áreas, cortafuegos, desbroce de pistas o puesta en marcha de devesas. Esta licitación, que es de noviembre del año pasado, afecta a 9 distritos forestales y voy a citar algunos de ellos: O Ribeiro, Berín Viana o Alimia, en la provincia de Ourense. Y seguro que ya lo han adivinado los oyentes, son las zonas más afectadas por la ola devastadora de incendios en la que han ardido unas 90.000 hectáreas. También hay otros distritos en los que no se han acometido estos trabajos. Le hemos preguntado a la Xunta y desde Medio Rural aseguran que el procedimiento sigue su curso, pero la realidad es que el plazo de presentación de ofertas acabó el 5 de diciembre del año pasado. Desde febrero no hubo actualizaciones en el perfil del contratante hasta el mes de julio. Los últimos cambios están fechados el 22 de agosto, ya en plena ola de incendios. Esto ahora, este verano, pero no es la primera vez que la Xunta llega tarde en materia de prevención y se ve sorprendida por una ola de incendios importantes. Nos vamos a remontar al año 2017. Alberto Núñez Feijóo era presidente de la Xunta. Ese año el contrato para licitar el renting de casi 100 vehículos para prevención y defensa de incendios, que tenía un valor de 3,3 millones de euros y que estaba subvencionado hasta el 75% con fondos europeos, no se licitó hasta el mes de agosto y se contrató en noviembre. Entre medias, ese año en octubre hubo una ola tremenda de incendios en Vigo que arrasó 50.000 hectáreas. Íñigo, gracias. Hasta luego. Por completar un poco todos los elementos políticos, tenemos por tanto al Partido Popular, que señala al Gobierno, a pesar de que la responsabilidad es de las competencias autonómicas, y ocurre lo que ahora, por ejemplo, nos están contando nuestros compañeros en Galicia. Bomberos forestales de Madrid van a retomar la huelga indefinida para exigir estabilidad laboral, mejoras salariales y también para denunciar, dicen, la precariedad de sus condiciones de trabajo. Jero. Los bomberos forestales de Madrid retoman la huelga indefinida sin esperar a la reunión con la comunidad y la empresa concesionaria Traxa prevista para este próximo jueves 28 de agosto. Una reunión, según los sindicatos, para avanzar en la resolución del conflicto laboral. Los brigadistas madrileños ya protagonizaron una huelga del 15 de julio al 15 de agosto con servicios mínimos del 80% para reclamar subidas salariales, acabar con la temporalidad que afecta a 200 bomberos forestales de los 500 que hay en Madrid, mejoras de salud laboral y de categoría profesional. Y es que los bomberos se quejan de que llevan con el mismo convenio desde 2008 y 15 años con los salarios prácticamente congelados. El cambio climático, no de la ley de montes, Ricardo. Es que no tiene nada que ver. Perdona, Ana, es que estoy totalmente de acuerdo con el presidente de gobierno. Es que esto es una respuesta que tiene que haber al cambio climático. Es que si no, el enfoque, vamos a equivocarnos otra vez. El enfoque es, seguramente con lo que tú has dicho, retornar la ganadería a la alta montaña, etcétera. Eso puede ser una de las medidas, pero el enfoque clave es que frente al cambio climático hay que hacer las cosas de otra manera. Y ese es el enfoque del presidente de gobierno. Por eso no se puede despreciar de este tenor como se desprecia. Esto es una campaña de Pedro Sánchez, no sé. Oye, todo el mundo parece de acuerdo en que hay que tomarse en serio esta situación, porque lo ha dicho el compañero, ha sido novedoso, nunca había pasado esto en Cáceres o en Extremadura, desde luego, tampoco en León. O sea, estamos viendo cosas que no habíamos visto hasta ahora. Por tanto, la respuesta del gobierno es la acertada. Otra cosa sean luego los caminos, pero primero, es necesaria esa reunión y esa coordinación. Entonces es insólito que el primer partido de la oposición, el Partido Popular, desprecie de esta manera, insólito. No, nosotros ni vamos a ir. ¿Para qué? Si eso es una campaña de Pedro Sánchez. Bueno, no puede ser. O sea, yo creo que empecemos ya las cosas, ya visto la gravedad de la situación, hombre, exigimos respuestas también sensatas de los políticos. No digo que no se peleen, porque también esto va en su cuota. Pero, hombre, cuando llega este punto, hombre, siéntense a negociar este tema por lo menos. Por cierto, esta pregunta que hace Junquera, esta pregunta que hace el Partido Socialista y el Partido Popular, ya que tiene mayoría absoluta en el Senado, ¿por qué no llama a los presidentes, que son quienes gestionan la prevención de incendios y que son en estos tres casos, Extremadura, Castilla y León y Galicia, de su partido, del Partido Popular?
Os podéis imaginar la respuesta. Eso iría frontalmente contra la estrategia del PP, que pasa por preservar la imagen de sus presidentes autonómicos y echar todas las culpas sobre las espaldas de los ministros del gobierno y sobre Pedro Sánchez, una táctica que provoca recelos en algunos de esos territorios, donde recuerdan, como en el pasado esa táctica del todo al rojo, todo a Sánchez, pues no dio todo el resultado que se presuponía que iba a dar. Empiezan los nervios en las sedes, no podemos olvidar que la proximidad de las elecciones en Castilla y León empieza a impregnarlo todo, y la idea de Génova es que se abrasen los ministros y que presidentes como Rueda, Mañueco o Guardiola esquiven en la medida de lo posible el foco nacional, que tengan tiempo para apagar del todo los fuegos y empezar a vehicular las ayudas y las tareas para resucitar los territorios asolados por las llamas, para que luego ya sí puedan explicarse e intervenir. Precisamente hay algunas voces que reconocen que es una contradicción haber esquivado en los territorios las comparecencias y en los parlamentos autonómicos con la excusa de que hay que esperar a que los fuegos estén apagados y al mismo tiempo activar a toda velocidad el Senado para hacérselo pasar mal a los ministros de Pedro Sánchez. Momento en que se va retomando la actividad política con el Partido Popular, que dice que quiere saber la verdad sobre la gestión de los incendios, pero se produce esta circunstancia por la que no llaman a comparecer a los presidentes autonómicos, sí en cambio a 4 ministros del gobierno. Bueno, yo creo que es la estrategia que le hemos visto aplicar al Partido Popular, o por lo menos yo se la he visto aplicar al Partido Popular desde que tengo uso de razón. Pues en el Prestige la culpa era de todo el mundo menos de los gobiernos de Fraga y Aznar, que si Mangouras, que si las corrientes, que si el gobierno de Portugal, que no había querido acoger al barco, y hasta el final la culpa era también de Nunca Máis, que al parecer fueron los que hundieron el barco y esparcieron el fuego por toda la costa de Galicia, ¿no? En el año 2017, cuando a Feijóo se le quemaron 50.000 hectáreas en 5 días, en octubre, también había una trama incendiaria. Era un grupo terrorista que se dedicaba a políticas, o no sabe muy bien por qué razones no podía echar la culpa entonces al gobierno central, porque el gobierno central era el de Mariano Rajoy, ¿no? El caso de la Dana, ahí lo tenemos, es la socialización de la responsabilidad. Es decir, el Partido Popular solo es responsable y solo tiene competencias cuando se trata de dar buenas noticias, ¿no? Ayer Jordi Amat en El País publicaba un artículo excelente, que yo recomiendo encarecidamente su opinión, su lectura. Se titula Castilla y León lidera la innovación forestal de Europa. Y hacía un repaso de toda la propaganda que ha hecho el gobierno de Mañueco y concretamente su consejero, el consejero responsable del área, Suárez Quiñones, el que decía que tener un servicio de extinción todo el año era un despilfarro. Pues llevan 3 años hablando de la innovación forestal, Castilla y León líder en innovación forestal, explicando el crecimiento de la masa forestal, lo bien gestionada que estaba, que era una referencia para toda Europa, incluso cuenta cómo organizaron varias jornadas con todo tipo de vídeos publicitarios alabando la extraordinaria gestión forestal de Castilla y León, y ahora descubrimos que resulta que no, que esos bosques no estaban tan bien gestionados y que la gestión no era de Mañueco ni de su gobierno, sino que al parecer era de Pedro Sánchez. Entonces Castilla y León ya no es líder, ese era el titular de la nota de prensa oficial que se emitió después de unas jornadas este mismo año, ya no es líder de innovación forestal en Europa. Esta es la realidad a la que nos enfrentamos. En el caso de Alfonso Rueda, 3/4 partes de lo mismo, ¿no? Ayer daba una entrevista en La Voz de Galicia donde decía que tenemos el mejor servicio de extinción de Europa, nuestros bosques están extraordinariamente bien gestionados, han tomado todas las decisiones posibles y lo único que ha fallado aquí es el gobierno central. Bueno, pues es difícil de explicar lo de tenemos el mejor servicio de extinción de Europa y que se te quemen 100.000 hectáreas en una semana. Y además ni siquiera se te quema como le pasó al bipartito, al gobierno en el que yo estaba, por toda Galicia, ¿no? Se te quema en un área muy concentrada, que es el área de Valdeorras y el área del Ribeiro. Y así estamos. Esta es evidentemente es una estrategia que la hemos visto aplicar miles de veces y que va mucho más allá de la coyuntura. Yo creo que tiene que ver con una manera de entender el poder y el ejercicio del poder, que es que yo solo tengo poder cuando las cosas van bien y yo solo mando y asumo responsabilidades cuando las noticias son buenas. Cuando las cosas van mal, cuando las noticias no son buenas, cuando hay una emergencia o cuando hay una crisis, mi trabajo es señalar a los culpables, no resolverla. Que es exactamente lo que le estamos haciendo, lo que le estamos viendo hacer al Partido Popular. Y obviamente señalar a los culpables quiere decir encontrar a cualquiera menos
ellos mismos para asumir la responsabilidad. Es una pauta, es un patrón, es una forma de entender el poder. Totalmente de acuerdo con lo que decía Antón sobre el modelo de poder, ¿no? Es un modelo de poder deliberado. Hay una paradoja aquí, y es que al mismo tiempo que se está deslegitimando al Estado de las autonomías, tienen prácticamente todo el poder autonómico, ¿no? Esta es la gran paradoja del PP. Pero yo creo que lo que está pasando es que el PP quizás ha descubierto que es mucho más rentable políticamente ser víctima que ser gestor. Esto tiene un incentivo electoral, y es que le permite mantener constantemente el conflicto político con Madrid, aparecer como víctima del centralismo, movilizar a su electorado contra el gobierno de España, evitar ser evaluado por resultados concretos. Yo no sé a vosotros, pero a mí esto me recuerda bastante a los mejores tiempos del Procés, ¿no? Es el modelo de autonomía sin responsabilidad y sin gestión, y siempre culpabilizando al Estado central. Pero la paradoja es esta, ¿no? Es que al mismo tiempo que quieren el poder autonómico, controlar consejerías, presupuestos, patronazgos, no quieren la responsabilidad autonómica. Es decir, quieren que los juzguen, pero sin que los servicios estén funcionando, ¿no? Yo creo que la estrategia de fondo es que han convertido las competencias autonómicas en una plataforma de oposición al gobierno central. Las autonomías ya no son para gestionar mejor, sino para esto, para crear ese conflicto permanente y para vivir de eso. Y el resultado es un modelo donde gobernar mal se ha convertido en algo rentable, porque siempre puedes culpar al nivel superior. Es casi la perversión, ¿no?, completa del federalismo, usar el poder descentralizado para sabotear el sistema desde dentro. Yo creo que el problema es este, ¿no?, que se ha politizado totalmente la gestión técnica para convertirla en un instrumento electoral. Sobre las cosas que están saliendo y que están poniéndose sobre la mesa con esta crisis, antes citaba Antón un artículo de Jordi Amat de ayer del País. Voy a quedarme con el editorial de ayer del País, que me parece que dejaba algunos asuntos muy claros sobre esta confusión a la que asistimos. Leo: si hay ineficiencia es porque el gobierno central no se implica, pero no le pedimos que se implique porque entonces los ineptos somos nosotros. Venía a resumir así el argumento del PP. Dice: el PP, que gobierna el 70% del territorio, ensayó con la Dana de Valencia un discurso que le permite eludir responsabilidades ante las catástrofes, aprovechando de manera desleal la delgada zona gris que deja el sistema, es decir, quién decide y cuándo declarar cada nivel de emergencia. Y aquí esta frase, ¿no? Si hay ineficiencias porque el gobierno central no se implica, pero no le pedimos que se implique porque entonces los ineptos seríamos nosotros. Continúa este editorial, dice: Pedro Sánchez no es el jefe de los presidentes autonómicos, cada uno es el máximo responsable de entre sus competencias, y asimismo, cuando el gobierno central declara que le tienen que pedir ayuda para poder darla, tiene razón, pero lo que percibe el ciudadano es indiferencia. La acusación de dejación de responsabilidades entre administraciones es veneno para la confianza en el sistema. Y terminaba con esta frase, dice: si el PP tiene una propuesta concreta de reorganización, es decir, si aquí de lo que se trata es replanteemos cómo están organizadas las competencias, o sea, replanteemos nuestro modelo constitucional, una propuesta como tiene Vox debería articularla, decía el editorial, por escrito. Carlos. Sí, una de las cosas que hemos aprendido en la última década, desde que llegó Donald Trump en su primer mandato, es que la desinformación da votos. Ganas elecciones con la desinformación. Y ahora estaba escuchando que haber metido el corte de Dolors Montserrat, que es nada menos que la portavoz del Partido Popular en Estrasburgo, en el Parlamento Europeo, donde dice que el Tribunal de Cuentas afea la conducta al gobierno central. El Tribunal de Cuentas no habla nada del gobierno central, porque el informe se refiere a 3 comunidades autónomas: a Castilla-La Mancha, que es una comunidad que afortunadamente no ha tenido grandes incendios este verano, a Castilla y León y Galicia. Es decir, no habla nada del gobierno central. ¿Por qué? Por una razón obvia que decía antes Marian. Porque constitucionalmente las competencias sobre gestión de la masa forestal es de las comunidades autónomas, y por lo tanto cuando el Tribunal de Cuentas entra a ver si se ha gastado bien el dinero, pues analiza si se lo han gastado bien las comunidades autónomas. Ahí está la desinformación. Y entonces uno se pregunta, ¿por qué se hace esto? Evidentemente para ganar votos. Y esto además tiene una consideración, yo creo que es todavía mucho más preocupante. La estrategia de la confusión deliberada sobre el reparto competencial está poniendo en duda el sistema constitucional español. Lo hemos hablado aquí muchas veces. Cuando tú confundes a la opinión pública sobre quién tiene las competencias, lo que estás es de alguna manera manipulando la Constitución que tú dices defender todos los días. Por eso es muy importante. Yo creo que el gobierno a lo mejor central debería hacer alguna campaña, lo digo así como una propuesta probablemente a lo mejor fuera de lugar, pero una campaña para que la gente conozca realmente cuáles son las competencias de cada comunidad autónoma.
autónoma. La gente piensa que es que las comunidades autónomas no tienen prácticamente competencias en nada porque deliberadamente se está desinformando sobre lo que dice la Constitución española. Me parece que esa es una reflexión de fondo que debería hacer este país. Que los ciudadanos todavía, muchos están, cuando dicen voy a la seguridad social, pensando que la seguridad social es quien financia la sanidad. No, la sanidad se financia con impuestos y nada tiene que ver la seguridad social con el sistema sanitario público. Es decir, me parece que es necesario una reflexión de fondo y ya utilizar el Senado, que es constitucionalmente la Cámara Territorial, para ser una Cámara simplemente de afear la conducta al Gobierno central, me parece que es otra manipulación de la Constitución. Que creo que hay que exigir más responsabilidad de los partidos políticos. El Tribunal de Cuentas afea la conducta a 2 comunidades autónomas. Hay un caso en el de Galicia. Dice, se había comprometido a aumentar los cortafuegos en 1/3 más de lo que ha hecho. Pues no lo ha hecho. Simplemente, y no tiene nada que ver el Gobierno central con esto. Que el PP pidió el doble de medios aéreos contra el fuego de los que dispone la Unión Europea. Es decir, el día de antes, el 14 de agosto, dijeron varios de sus presidentes, Mañueco, por ejemplo, que tenían los medios suficientes, y al día siguiente, que es cuando llegan esas 3 cartas a la vez de las 3 comunidades a Protección Civil, piden al menos el doble de medios de los que tiene el dispositivo europeo de prevención. Y no pidieron submarinos porque no se les ocurrió, sino también habrían pedido submarinos, ¿no? Pero esto, la misma secuencia cronológica que acabas de resumir, explica esta manera de entender el poder, ¿no? Mientras crees que la situación está controlada, mientras crees que tienes los incendios graves pero bajo control, hay medios y tú estás al frente del operativo. En el momento que la situación se descontrola, porque ni hay medios ni estás al frente del operativo, automáticamente empieza la carrera para eludir la responsabilidad. Y coges lo que tienes más a mano en este momento, que es el Gobierno central, porque no es de tu partido. Si fuera un gobierno del Partido Popular no estaríamos escuchando estos discursos, porque no los oímos durante el Prestige, ni los oímos en la ola de incendios de 2017. Donde Feijóo buscaba culpables, pero no podía señalar al Gobierno central. ¿Y a quién señalaba? Pues a la trama incendiaria. ¿No os acordáis cuando Miguel Ángel Rodríguez, después de aquel temporal en invierno, acabó culpabilizando a los ciudadanos por haber salido con sus coches en mitad del temporal, que el Gobierno no había advertido que iba a ser de esa... Decía, es que yo sinceramente creo que ni siquiera tiene que ver con el modelo de Estado, tiene que ver con su manera de entender el ejercicio del poder, porque tenemos muchas experiencias, y vuelvo a citar el Prestige, donde las administraciones eran todas del mismo color y en teoría no tenía por qué haber ni había problema de coordinación alguno, y al final el resultado fue igualmente desastroso, igualmente catastrófico. Hablamos a veces de, no, es que nuestro sistema autonómico es confuso. No, no es confuso. Se basa en un supuesto básico, que es que la gente que está en puestos de responsabilidad asume su responsabilidad. No hay ninguna confusión. El 2 y el nivel 3, está clarísimo. Lo que pasa es que el que tiene la competencia tiene que tener la disposición a asumir su responsabilidad y a reconocer cuándo tiene que pasar a otro nivel o cuándo tiene que ceder el mando. Pero claro, si no estás en esa dinámica, si tú cosas están bien y cuando las cosas están mal, mi primera preocupación, mi única preocupación es dejar claro que no ha sido culpa mía. Entonces es cuando se genera la confusión en el sistema. Nuestro sistema no es nada confuso, la cadena de mando está perfectamente establecida. Lo que pasa es que hay que querer ejercerla. Es que ese es el problema al que nos hemos encontrado en esta ola de incendios y que nos encontramos en la Dana en su momento. Y volviendo, y no quiero ser pesado, pero el tema me toca, con el Prestige, que es que ninguno de los que estaba en la cadena de mando quiso asumir su responsabilidad. Y que entiende que gobernar es trasladar la responsabilidad hacia el siguiente escalón y que el siguiente escalón se apañe. Y si el siguiente escalón no lo resuelve, pues es culpa del siguiente escalón, no es mía. Y lo estamos viendo sistemáticamente, siempre que se produce una situación de emergencia. Eso súmale que tenemos un malo ideal, que es Pedro Sánchez, y ya tenemos la ecuación perfecta. Si Dolors Montserrat te lo acaba de decir ahora mismo en sus declaraciones. Para mí, lo más llamativo de sus declaraciones es que en plena ola de incendios, su primera preocupación, su solución, ¿cuál es? Convocar elecciones. Elecciones. Que ya vendrán ellos y levantarán a España, como decía Cristóbal Montoro, antes de que supiéramos de que se estaba levantando España él. No es que levantara España, se la estaba levantando él. Pues es exactamente el mismo discurso y es lo que vamos a ver esta semana. ¿Qué vamos a ver esta semana en el Senado? ¿Incendios? No.
Sexta generación, no. Prevención, no. Fondos europeos, no. Elecciones, váyase. Ya llegaremos nosotros y ya lo arreglaremos. Es que esa es por un lado, efectivamente, una estrategia de coyuntura, pero insisto, es que tiene que ver mucho con una manera que tiene la derecha española de entender el ejercicio del poder. Da igual en qué administración estén. Que es que yo soy líder de innovación forestal hasta que empiezan los incendios. Cuando empiezan los incendios, la culpa es de otro. Yo pasaba por aquí. Y efectivamente, lo decía antes María, ¿no? El ejercicio de victimización, el convertirte tú en una víctima, colocarte tú el primero en la larga lista de víctimas, ¿no? Se lo vimos hacer a Amazon en la Dana. En las semanas siguientes, en sus comparecencias, parecía que la víctima era él, que él era el gran afectado de la Dana. Se lo hemos visto hacer a Mañueco, se lo hemos visto hacer a Alfonso Rueda, que se pasea por los medios de comunicación prácticamente como si fuera un héroe luchando en solitario contra los incendios, cuando acabamos de oír lo que nos cuentan los compañeros de Radio Galicia, o lo que oímos en los informativos todos los días, que todavía hoy se están firmando convenios en muchos ayuntamientos para crear las brigadas para apagar los incendios. Hoy, a 25 de agosto, si no me equivoco. Déjame recuperar cómo se expresó ayer Dolors Montserrat, que ejercía de portavoz del partido. Sánchez se le terminan las vacaciones, pero también el manual de resistencia. Y por tanto, lo que tiene que hacer un gobierno que ha sido incapaz e incompetente es dar paso a las urnas, convocar elecciones. Ya vendremos otros a solucionar los problemas reales de todos y cada uno de los españoles. María. Claro, es que a mí esto me parece muy preocupante porque estoy de acuerdo con todo lo que decía Antón. El problema son las consecuencias, ¿no? ¿Cuáles son las consecuencias de este discurso? Pues es la deslegitimación. La deslegitimación, por un lado, como decía Carlos, del modelo territorial autonómico, pero también de las instituciones, y con esto se fomenta algo de lo que hemos hablado durante todo el verano, que es la antipolítica, ¿no? Cuando Montserrat está diciendo todo esto, no solamente está criticando al gobierno de Pedro Sánchez, sino que está participando en la destrucción de la confianza ciudadana en el modelo territorial español. Y esta es la paradoja que señalaba antes. El PP quiere tener, por un lado, poder autonómico, pero no asumir responsabilidades autonómicas. Entonces, al final, críticas como la de Dolors Montserrat erosionan la legitimidad del propio sistema donde gobierna. Y a mí me parece muy curioso porque está destruyendo el sistema donde su partido tiene más poder. El PP gobierna en 12 de las 17 comunidades autónomas, son ellos los que tienen las competencias en incendios, emergencias, sanidad, pero cada vez que hay una crisis, en lugar de decir nosotros gestionamos esto, dicen la culpa es del gobierno central, que nos mande más recursos, más ejército, más de todo, ¿no? Al final, entonces, lo que están transmitiendo a los ciudadanos es que cuando las cosas se ponen feas, las autonomías no sirven y, por tanto, que se haga cargo Madrid. Entonces, ¿para qué queremos las autonomías? Le está dando todo el argumentario, lo decía también Antón, a Vox. Está diciendo que las autonomías no sirven para nada, le está dando todos los argumentos, ¿no? Y luego, otra cosa que me preocupa, que es que cuando Dolors Montserrat está diciendo que no está diciendo que llegaron tarde los bomberos, está diciendo que la directora de Protección Civil no sabe de lo que habla. Y esto es muy peligroso. El patrón siempre ha sido así. Con el COVID se atacaron a los epidemiólogos, con la Dana se deslegitimó a la EMET, con el apagón se cuestionaron a los técnicos eléctricos y ahora se critica a la Dirección de Protección Civil. Es siempre la misma estrategia y la consecuencia al final es que si consigues que la gente piense que la directora de Protección Civil es una política incompetente en lugar de una técnica, lo que va a pasar es que la próxima vez cuando se diga hay que evacuar la zona, pues la gente no va a querer evacuar esa zona, porque no es que solamente estés criticando al gobierno de turno, es que estás rompiendo la confianza en las instituciones que van a seguir ahí cuando ya no gobierne el PP, y para mí es una estrategia muy trumpista. Trump dijo que los epidemiólogos hacían política, Dolors Montserrat dice que Protección Civil hace política, es un patrón idéntico, deslegitimar a los técnicos para que la gente no confíe en las instituciones y por tanto fomentar esa antipolítica y esa sensación de abandono institucional. Voz de José Moya, responsable de la lucha contra incendios del Sindicato Libre de Trabajadores Aéreos. José, muy buenos días. Hola, muy buenos días. Muchísimas gracias por darnos visibilidad a todas esas personas que vamos dentro de todas esas aeronaves que durante estos días colman los noticiarios. Están siendo todas esas personas, todos esos efectivos cruciales, desde luego. Los pilotos de emergencia
vais a regresar a la huelga la semana que viene, ¿no? En concreto desde el lunes. ¿Por qué? Sí, afirmativo. Pues nada, esta oleada de incendios coincide con que los compañeros de la empresa Vinci los pilotos de la empresa Vinci se encuentran en huelga y los pilotos de la empresa Pegasus empezaremos la huelga el próximo día 1 de septiembre, pues con motivo de la frustración y de lo infructuoso del proceso de negociación que llevamos con estas dos empresas y que no hemos conseguido mejorar nuestros derechos sociales. Desconocemos cuáles son nuestros 14 días festivos nacionales. Estamos disponibles prácticamente los 365 días del año. No se nos reconoce el tiempo de formación como tiempo de trabajo efectivo, con lo cual las empresas con esos días pues nos optimizan muchísimo más. Nos estiran los calendarios hasta 23 días al mes trabajando 12 horas seguidas y hasta 8 horas de vuelo. Entonces, pues como resultado del infructuoso de este proceso, pues no hemos tenido más remedio que dar un grito y nada. Ahora cuando la oleada de incendios sobreviene, pues nos damos cuenta que no hay pilotos, que estamos llegando al límite de las horas legalmente establecidas y que no hay piloto de relevo. Una persona que ha entrado antes ha dicho que sí, que era importante el relevo de los medios terrestres y tal, pero es que de nosotros no hay relevo, porque como este trabajo es tan ingrato, tan mal reconocido y las empresas que nos contratan pues nos tratan de esta manera, pues no hay pilotos. Entonces, pues por eso es importante. Los medios de tierra tienen relevo, pero los medios terrestres, o sea, los medios aéreos no tenemos relevo. Entonces, pues ahora lo que nos encontramos es que las autoridades, la patronal Ataire, ha encontrado la solución parcial de intentar que los pilotos, después de haber volado nuestras máximas horas mensuales, que son 80, pues bajo nuestra responsabilidad firmemos un documento en el que asumamos que no estamos fatigados y que podemos seguir volando pues para atajar esta emergencia nacional, como ya se hizo en 2022. Esto es, pues imagínense ustedes, después de estar una persona que esté en una oficina durante 10 días trabajando 8 horas seguidas, imagínense las condiciones en las que se desarrolla nuestro trabajo a 50, 60 grados dentro de la cabina de un helicóptero durante 8 horas al día, durante 10 días, pues ahora que te propongan que la solución a esta emergencia es que tú declares que estás en condiciones de seguir volando. Y por cosas así, pues hemos tenido que ir a la huelga. José, vosotros denunciáis, como estamos escuchando, jornadas extenuantes. En un mes vuestro, ¿cuántos días trabajáis seguidos? ¿Cuántos descansáis? Sí, bueno, la normativa aeronáutica actualmente lo único que recoge es que tenemos que descansar 8 días al mes mínimo, pero no sabemos cuáles son esos 8 días. Eso es uno de los motivos de nuestra huelga. Como las empresas Avincis y Pegasus pues no tienen suficientes pilotos, con los que tienen que cubrir todas las casuísticas, ¿no? Pues, por ejemplo, compañeros que están alcanzando los límites de horas, pues como no hay pilotos para relevarlos, pues están sacando a compañeros que están a 1000 kilómetros y los permutan por los otros compañeros y así. Entonces, trabajamos 23 días, hasta 23 días, guardando ese mínimo de 8 días mensuales de descanso. Y en esos 23 días podemos trabajar en jornadas de 12 horas de presencia física en las que tenemos que estar listos para salir a volar en 15 minutos, básicamente con el mono puesto en la base. Y durante esas 12 horas podemos volar 8 horas máximo, como la jornada laboral de cualquier trabajador, en turnos de 2 horas de vuelo con 40 minutos de intervalo, pues para comer, hidratarse y demás. Entonces, eso durante 15 o 17 días que ya duran los incendios, pues se pueden ustedes imaginar cómo están esas personas, ¿no?